directora ejecutiva para WRI México y Colombia. Alejandro López Franco, presidente de la MAM y director del Instituto Queretano de Transporte. Darío Cardona, de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable, SIMUS. Diego Monraz Villaseñor, vicepresidente de la AMAM, secretario de Transporte del Estado de Jalisco. Eleonora Pasos, responsable para América Latina de la Asociación Internacional de Transporte Público, UITP. Fernando Páez, director de movilidad de WRI para México y Colombia. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Camiones y Tractocamiones, AMPAC. Y Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTM. Les agradezco la asistencia de los medios de comunicación, de algunas autoridades y de las personas interesadas en mejorar la movilidad que nos están acompañando, tanto aquí dentro de la sesión de Zoom, como vía redes sociales en las redes de la MAM y las redes de WRI México. Para esta sesión tenemos dispuesto un chat y una zona de preguntas y respuestas para que puedan enviarnos aquí las diferentes preguntas y comentarios que tengan. Hacia el final de esta sesión, terminadas todas las intervenciones, dispondremos de 20 a 30 minutos para ahondar más en estas preguntas, respuestas y comentarios. Entrando en materia, quisiera compartirles que esta conferencia tiene por objetivo brindar un panorama del impacto que ha tenido el COVID-19 en la prestación del servicio en las ciudades, un impacto económico, social y ambiental. Pero más allá de esto, el motivo fundamental que nos reúne es insistir en la necesidad de actuar urgente y coordinadamente en la recuperación del sector transporte, por lo que les presentamos propuestas y rutas de solución para recuperarlo y avanzar hacia sistemas de transporte que garanticen la calidad y la cobertura para las personas usuarias, para todos los y las ciudadanas del país. Hacemos un enérgico llamado a establecer un programa de apoyo financiero al transporte público como una prioridad de Estado, que debe involucrar tanto el nivel subnacional como el federal, pero también coordinación y cooperación con el sector privado y las organizaciones especialistas. Con esto en mente, y sin más preámbulo, me permito pasar la palabra en primera instancia a Adriana Lobo, directora de WRI para México y Colombia. Adelante, Adri, por favor. Hola, buenos días a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes en esta conferencia de prensa que la verdad pensamos que tiene un valor muy importante en ese momento. Quisiera agradecer a los que estamos trabajando en el tema de la recuperación del transporte público, a AMPAC, a MTM, a UITP, a CIMOS, por supuesto la MAN, nuestros colegas de los estados que están tomando realmente un rol muy preponderante en lo que es recuperación y están tomando muchísimas acciones. Estimados medios de comunicación, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Queremos a través de ustedes insistir en la necesidad de tomar acción decisiva por el rescate e inversión en el transporte público de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, con instrumentos y programas muy claros. El transporte público en nuestras ciudades es una solución y también una problemática que nos debe preocupar y ocupar ahora más que nunca en el marco de los enormes impactos que se generó en el sector por el COVID-19. La movilidad y el transporte público son fundamentales para el desarrollo económico del país, pero de una manera muy especial para garantizar el acceso de toda la población a lo que es la actividad económica, el estudio. Cuanto más pensamos en reactivar la economía, más tenemos que pensar en transporte público. Las personas necesitan llegar y cuando hablamos de equidad, la verdad es que el transporte público es el que garantiza en gran parte el acceso más equitativo a todas las actividades que necesitamos hacer. El transporte público es un eje estructurador de la movilidad sustentable y eficiente, es vital para reducir las brechas sociales que se registran en nuestro país. En México, más de la mitad de la población se mueve diario en transporte público, mientras que solo el 15% de los viajes del país se realizan en auto privado. Sin embargo, el 75% de la inversión sigue siendo en transporte público y aunque ese dato ya se viene reiterando hace varios años, la realidad es que los números no han presentado gran cambio. El transporte público colectivo es la alternativa de movilidad que permite realizar sus actividades cotidianas a hogares que acumulan ingresos menores a los 7,000 pesos.
y las familias mexicanas de perfil de menores ingresos destinan el 20% de su ingreso al transporte público. O sea, cuando hablamos de equidad, si no hablamos de transporte público en nuestras ciudades, estamos perdiendo a hablar realmente del tema, uno de los temas que tiene más impacto en su economía. Y el doble de lo, o sea, es más de lo que destinan a la salud, es el doble de lo que destinan a vivienda, por ejemplo. Y con el COVID se estima que esa inversión se duplicó. Por temor de la gente de tomar transporte compartido y por buscar soluciones en que se sientan más seguras, la verdad es que todavía el costo se incrementó más para esas poblaciones. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria en México, el sector de transporte público colectivo ha realizado muchos esfuerzos. ¿Qué pasó? Por un lado, la gente necesita movilizarse, está en casa y nos cayó el ingreso de manera sustantiva, de eso vamos a estar viendo, lo que nos crea una necesidad de atender, pero con unos problemas financieros realmente severos. Y con ese nuestro ambiente que hoy la Constitución dice que este es un derecho de los mexicanos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de esos derechos realidad en la manera en que se hace la inversión pública? Creo que es realmente el reto de lo que venimos a hablar y cómo juntamos los recursos, cómo juntamos las voluntades para poder cambiar la situación en que estamos. La reducción de la demanda y los ingresos en el transporte ha ocurrido por el cambio en la elección del modo de viaje, por el medio de contagiarse. Hemos estimado que el 38% de las personas han cambiado su modo de transporte diario. Y vamos a ver con mucha más profundidad esos números, pero eso, claro, ha traído pérdidas muy importantes al sector, ¿no? Entonces, por un lado, la gente que está gastando más y por el otro lado, el transportista sin poder hacer una frente claro a sus compromisos financieros. La pérdida acumulada del sector al cierre de 2020 se estima en 19.500 millones de pesos. Esa es una pérdida inmensa dentro de lo que es. Hemos mucho tiempo considerado que el transporte público es un tema del sector privado, porque los transportistas son los que han hecho frente a esos embates y sin embargo, si queremos avanzar el tema de la equidad, sí tenemos que regresar a lo básico, que es un derecho fundamental de que el Estado tiene una obligación importante en garantizar la calidad del servicio y de trabajar junto entre públicos, el sector público y el privado para atender esa gran necesidad de movilización. De hecho, si vemos algo que afecta el 20% del ingreso de la población, creo, de más bajo ingreso, claro que si queremos que regresen a su actividad económica, mirar cómo hacer para que sea más asequible el transporte es uno de los grandes temáticas que como sociedad y como gobierno deberíamos estar pensando. Agradezco de nuevo, vamos a estar profundizando este tema con todos los presentes. Quisiera agradecer mucho, o sea, la verdad es que los estados han hecho grandes trabajos, en general está a nivel estatal toda la responsabilidad por el transporte público, en algunos casos es municipal, en muy poquitos municipios del país, y los que son directamente responsables han estado haciendo esfuerzos muy importantes, además de los transportistas, que se han vuelto en un problema complejo y buscado también sacar sus mejores herramientas para poder avanzar. Entonces, creemos que tenemos mucho más posibilidades de tener éxito y de encontrar mejores soluciones juntos, y los datos que hemos encontrado hasta ese momento van a ser una parte muy importante de esa conferencia. Agradezco de nuevo la participación de todos y con esa introducción me permito dar paso a Fernando Páez para que pueda presentar en detalle los impactos del COVID en el transporte y lo más importante, las propuestas para la recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adri, por esta introducción. Creo que este panorama muy amplio pues da cuenta justamente de la importancia que tiene esta acción que se requiere sobre el transporte público, entendiendo y tomando en cuenta un tema muy importante que tú decías, y es que el transporte público es
eje fundamental de la movilidad sustentable. Y ahorita vamos a ver algunos datos pues, que ilustran justamente todo eso y que ilustran la crisis. El tiempo es corto, por lo cual seremos muy puntuales, pero pues hay mucho detalle para compartir de los elementos que hemos podido trabajar. Voy a compartir mi pantalla y comparto con ustedes, están viendo por allí, ¿verdad? Muy bien, queremos como objetivo de estos 10 minutos que tengo para presentar, un poco compartir algunos temas de diagnóstico, de parte del problema, pero sobre todo irnos hacia una estrategia de propuesta para la recuperación del transporte público colectivo que tiene algunos elementos que requieren acción en el inmediato plazo. Lo primero, y que es importante retomar, es que hay una crisis del transporte público, pero esta crisis es a nivel global. Solamente voy a pasar algunas noticias que rescaté sobre temas en Colombia, en Brasil, en Perú, en Reino Unido, que aún siendo un sistema de transporte que tiene cierta estabilidad, ha mostrado ciertos problemas financieros y ha entrado el gobierno a disponer recursos para su recuperación. Brasil tiene problemas, obviamente México, Lima, en diferentes ciudades de Latinoamérica ya se ha llegado incluso hasta la suspensión de la operación, principalmente derivado de la crisis financiera. Pero ¿qué es importante decir sobre este tema de la crisis? Que es una crisis que ha venido dándose en los últimos años, pero que se profundiza con el tema de la pandemia, con el tema de los efectos del COVID-19. Podríamos decir que esta crisis, derivada un poco de la disminución continua de los pasajeros en los sistemas, viene dada por diferentes factores como bajos niveles de servicio, condiciones mínimas de confort, falta de integración en los temas tarifarios que tienen unos efectos importantes para los usuarios del sistema, competencia por nuevos servicios. Recordemos que todo el tema de innovación ha traído, digamos, la presencia de nuevas ofertas de servicios de movilidad y eso hace que se dé una afectación en el transporte público. Muchas veces también falta de capacidad institucional y de gestión en las ciudades para atender la demanda que se requiere atender, una falta de una visión integral de los diferentes modos de transporte y se ha notado también un agotamiento en los modelos financieros. Por esa razón ya empezamos a ver también en algunas de las ciudades latinoamericanas un cambio en la forma de abordar los modelos de negocio, logrando la vinculación del sector privado, logrando otra forma de ver los modelos de negocio del sistema para garantizar su sustentabilidad y su estabilidad. Y por supuesto, pues cada vez hay un incentivo importante a la compra de automóviles y motocicletas como un servicio de transporte de uso prácticamente individual, lo que también trae unos impactos muy complejos en el transporte público. El tema de las motocicletas sigue siendo un problema que se sigue incrementando en países como Colombia. Es muy fuerte este tema y México y Brasil pues van en un camino que puede llegar a tener un impacto muy fuerte por el uso de motocicletas y aquí hay que tener cuidado sobre todo por los impactos negativos que puede traer esto, de tal manera que hay una cantidad de factores pero que se profundizan con el tema de la pandemia. El tema de la pandemia lo que hace es que el uso del transporte público baja por las medidas que se tomaron para evitar el contagio, pero muy asociado también al miedo que aún continúa teniendo el usuario del transporte público al contagio y al uso del transporte público justamente por este temor o miedo residual a contagiarse al usar un sistema de transporte masivo. Eso lo que ha hecho es profundizar ese tema de sostenibilidad financiera y como vimos en las noticias, muchas ciudades están anunciando el colapso de sus sistemas y ante esta situación y otros múltiples problemas que se generan en las ciudades por la pandemia, pues también se ha generado también una falta de capacidad en las ciudades para garantizar el acceso y la cobertura al transporte público. Pero urge atender este tema de la crisis, urge atenderlo porque estamos en un riesgo un poco de retroceso en los procesos de modernización, en los procesos de transformación del transporte público, lo que llevaría justamente a que en las ciudades se vea incrementado el tema de la congestión y el uso de los vehículos de uso privado, lo cual generaría pues efectos negativos muy importantes. Ya lo mencionaba Adriana, los sistemas de transporte público de pasajeros
hacen ciudades más incluyentes, accesibles y sustentables, por lo cual el transporte público pues tiene un eje fundamental para garantizar justamente mayor eficiencia en tiempos de viaje, menos tiempo, menos congestión, reducción de la contaminación local y la contribución de gases que influyen en el cambio climático, y esto pues también asociado a una reducción de temas de muertes y lesiones de accidentes de tráfico y de enfermedades, pero también en la reducción del consumo de energía y por supuesto pensando en la gente. El transporte público genera posibilidades de movilidad mucho más baratas si pensamos en sistemas integrados y accesibles y que permiten pues que las personas con mayor necesidad puedan usar este tipo de sistema, pero también que llamemos la atención a que todas las personas que se mueven en la ciudad tengan condiciones adecuadas para moverse en transporte público y garantizar, digamos, todos estos impactos positivos que puede generar el transporte. Pero también el transporte público es un elemento fundamental para la reactivación económica. Voy a retomar algunos datos que ya se mencionaron, pero el medio de transporte público es utilizado en México aproximadamente por el 40% de la población. Esto equivale a 50 millones de personas y es el principal medio utilizado para trabajo y para estudio. El 30% de los viajes al trabajo se realizan en transporte público, pero adicionalmente es un sector que mueve empleo. Veíamos en algunas gráficas que incluso el sector de transporte mueve más incluso que la construcción, y ahí de este sector dependen más de 160.000 empleos, principalmente donde se incluyen los conductores de vehículos de transporte, y muchos de los hogares con ingresos menores pues pueden realizar sus actividades cotidianas con el uso del transporte público. Este tema lo hemos venido viendo con las autoridades a través de la MAM y a través de encuestas que hemos aplicado, y hay unos factores y hallazgos a partir de estas encuestas que quiero resaltar. Lo primero es que hay una necesidad evidente y necesaria de apoyo por parte del gobierno federal al transporte público a nivel subnacional. No ha habido en el marco de la crisis sanitaria alguna política específica por parte del gobierno federal para atender y aliviar estos impactos financieros en el transporte público que son fuertes, y sí los gobiernos subnacionales en el marco de esta intervención de diferentes niveles de gobierno pues han hecho acciones que están en el marco de sus competencias, que están en el marco de sus posibilidades, y han facilitado a los operadores de transporte público algunas cosas como prórrogas en derechos de pago, disposición de recursos públicos, incluso para pago de combustible, para pago de salarios, exenciones fiscales que están dentro de su competencia, pero no hay una política de nivel federal que apunte a esto. La demanda, aunque se ha recuperado, se encuentra en un proceso lento de recuperación, y esto hace que el rezago económico que está generando esta disminución de la demanda pues se mantenga. Y esto hace también pues una afectación en procesos mucho más estructurales, como los procesos de transformación del transporte público, entre los cuales se cuenta el tema de renovación de flota, de cambio de tecnologías, que también tiene impactos positivos en las ciudades, que tiene una tendencia a reducirse o incluso detenerse. Hay un gran esfuerzo de las ciudades y de los gobiernos hacia hacer cambios de carácter operacional que permitan garantizar la cobertura y calidad, pero esto no es suficiente para garantizar el transporte público que requerimos, y empieza a darse, digamos, la opción, y es muy importante y se resalta mucho la construcción de nuevas alternativas de movilidad activa, ciclovías como una opción de mejorar los temas de movilidad, pero también integrándola al transporte público. Y en esto pues se requiere también un avance importante en términos de tecnología para poder tener un mayor control de lo que sucede en el comportamiento de la demanda. Como impactos principales, aún se observa una caída de la demanda del 30%. En las primeras mediciones teníamos el 60% de reducción de la demanda. Se ha venido recuperando, pero no logramos todavía llegar a los niveles prepandemia. Ya mencionaba Adriana, las pérdidas estimadas para el 2020 son de 19.500 millones de pesos, y se espera un monto similar por las proyecciones que hemos hecho para el 2021. El aumento del gasto en transporte para las personas usuarias
se ha casi duplicado porque han tenido, ante la falta de cobertura, han tenido que acceder a otros modos de transporte. Y para el caso del sector, pues existe un riesgo de pago oportuno de los costos de capital, de las deudas que tienen por adquisición de flota, y por supuesto hay un riesgo de seguridad laboral. En ese sentido, pues vale la pena pensar en una estrategia de recuperación del transporte público colectivo, y en eso venimos trabajando desde WRI en asocio con las autoridades, consultando algunos temas en relación con las necesidades y cuál es el contexto local para este tema, por lo cual es importante avanzar primero en unos temas de sostenibilidad financiera y económica del corto y mediano y largo plazo, pensar en los temas de responsabilidad social frente a los trabajadores. Lo otro, pues proveer un servicio regular que garantice la movilidad de las personas usuarias del transporte público, pero reactivar los procesos de transformación de los sistemas. Y en ese sentido, estamos planteando una estrategia de recuperación del transporte público colectivo como en 3 grandes momentos que hemos denominado como en estos elementos. Sobrevivir, porque es muy importante garantizar la liquidez a los sistemas para poder operar adecuadamente. Revivir, que implica hacer intervenciones que tienen que ver con infraestructura, con nuevos modelos de operación. Y prosperar, que implica pues ya irnos a un elemento de optimización y mejora del transporte público que nos lleve como resultado final a recuperar toda la demanda perdida en los sistemas y sobre todo garantizar sistemas de transporte públicos de calidad. En el primer elemento, que es garantizar la liquidez, pues hay que ver cómo se logra por lo menos recuperar los ingresos perdidos por efecto de la disminución de la demanda en estos años, y principalmente con los efectos derivados del COVID. Y ahí es donde queremos presentar una propuesta de apoyo financiero al transporte público que explicaré de manera muy general a continuación, pero hay que explorar nuevos incentivos fiscales, establecer garantías de crédito con respaldo gubernamental. En la segunda etapa, lo que se busca es un poco incentivar la inversión en infraestructura para el transporte público, la renovación de flota, y eso implica revisar otros elementos que están alrededor de estos temas, y en el área operacional pues buscar nuevas formas de operación. La inclusión de la innovación y la tecnología para esto es muy importante para lograr estas mejoras. Y en la etapa de prosperar, lo mencionaba, es consolidar, por ejemplo, nuevas fuentes alternativas de fondeo, nuevos modelos de financiamiento, transición a tecnologías limpias y seguir trabajando en una optimización de la infraestructura que garantice sobre todo integración de los sistemas y que garantice también accesibilidad para los usuarios. En ese sentido, hemos diseñado una propuesta de programa nacional de apoyo al transporte público colectivo para la recuperación de la crisis, donde pues primero se han identificado unas necesidades del corto y mediano plazo que hemos trabajado en conjunto con las autoridades a través de la MAM, y hemos definido como objetivo del programa brindar apoyo financiero al sector de transporte público concesionado, principalmente porque el gran porcentaje del transporte se presta a través del transporte público concesionado. Aquellos sistemas que hacen parte de prestadores u operadores públicos es mínimo en el país, y por supuesto hay que prestar mucha atención a esto, incluso incentivar la transformación del hombre camión hacia sistemas más organizados que puedan tener acceso a este tipo de apoyos. En el corto plazo estamos proponiendo que como objetivo del programa sean subsidios tanto a la tarifa como a la operación, refinanciamiento de la deuda para autobuses e infraestructura, apoyar estos elementos que son fundamentales. En el mediano plazo, pues promover justamente el cambio de tecnología a través de bonos en tecnología de autobuses, de renovación de flota, y mantener este tema de los subsidios porque va a ser muy importante en el corto y en el mediano plazo. Pero centrarnos, repito, en empresas concesionadas de transporte público colectivo a través de esquemas de financiamiento que pueden ser apoyos financieros directos, subsidios federales, beneficios fiscales en el corto plazo, y esto, repito, para garantizar liquidez, y en el mediano plazo apoyo a créditos y garantías financieras, por ejemplo. El monto del programa y la forma de asignación pues es un tema importante. Recordemos que hablamos de pérdidas anuales de 19.5, de 19.500 millones de pesos como monto inicial, que deberían mantenerse por lo menos en el primero y segundo año, pero pensar en un programa de recuperación en esta fase estratégica
que incluya que el transporte público se ponga en el lugar que corresponde, pues implica definir inversiones más grandes para infraestructura, para vehículos, para operación, pero debemos poner el foco en este corto plazo y en la recuperación de la liquidez, pensar en una asignación que considere niveles de ingresos de los estados, el padrón de vehículos, la población de las ciudades y aspectos de carácter administrativo, institucional, operativo que garanticen el uso y transparencia de estos recursos. Hay que ver un poco las fuentes de financiamiento desde el presupuesto federal, estatal, municipal, incluso recurrir a recursos de la banca de desarrollo, pero es muy importante empezar a identificar nuevas fuentes de financiamiento que pueden ser generadas a través de acciones de política pública y que podrían permitir, y seguramente ahora lo vamos a ver en las exposiciones de las experiencias internacionales, tener fuentes adicionales que garanticen esa prosperidad del transporte público. El monto del programa y la forma de asignación tiene que considerar criterios muy importantes como la situación del concesionario, entender muy bien el contexto local, cuál es la situación económica a través de documentos que así lo demuestren, pero sobre todo también lo mencionaba, promover la transformación del hombre camión en estructuras institucionales más organizadas que permitan incluso economías de escala y una mejora en los procesos de operación y prestación del servicio, de tal manera que podamos atender a través de un programa de esta categoría justamente el centro del problema y promover una transformación del transporte público. Con esto yo terminaría, hay detalles de esto que hemos trabajado mucho más amplios, pero pues seguimos trabajando. Lo más importante es que esto es un llamado a la acción, esto es un llamado a tomar de manera definitiva acciones sobre un tema que está en crisis y que afecta a gran parte de la población mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana y Fernando, por esta presentación y este llamado. Sin duda alguna es urgente avanzar en el desarrollo y en la adopción de este programa de apoyo financiero al transporte público. Les recuerdo a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que vía la zona de preguntas y respuestas o el chat pueden ir emitiendo las preguntas que les surjan. A continuación voy a pasar la palabra a las organizaciones aliadas de esta conferencia de prensa para que nos compartan desde sus diferentes sectores, operadores e industria los impactos identificados y los caminos a seguir. Invito por favor a Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTF. Adelante, Nico, por favor. Muchas gracias y gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Y abordar el tema de la siguiente manera, recordando que en México la mayoría de las personas se mueven en transporte público por motivos de trabajo, estudio o recreación y lo hacen en transporte público, ya sea concesionado o de las ciudades. Es por ello que debemos reconocer también que el papel ha tenido el transporte público durante esta pandemia, el cual no se ha dejado de prestar a efecto de que en la medida de lo posible sigan las actividades económicas y laborales en las ciudades mexicanas. El transporte concesionado de pasajeros en el país ya se encontraba en una crisis profunda y la pandemia lo vino a agudizar más todavía, dejando en claro la necesidad de hacer un cambio en el modelo de negocio, de la prestación del servicio, inversión en tecnología y tecnología menos contaminante. Al igual que muchos otros sectores y actividades esenciales, la pandemia del COVID trajo un impacto económico en el transporte. Un impacto económico ocasionado por la reducción significativa de sus usuarios de hasta un 85% en los sistemas de transporte y que hasta la fecha se va recuperando, pero de manera muy paulatina. Los transportistas reportaron durante 2020 una baja demanda en el servicio y ocasionando una pérdida importante en miles de millones de pesos que puede ser incuantificable. Ante esta crisis que afecta a los servicios de transporte concesionado, en sus distintos modos, ya sea hombre camión o empresa de transporte, se consideraba ya que la recuperación del sector tardaría aproximadamente 1 año y medio a 2 años. Pero vemos que no es así, tardará mucho más tiempo y los impactos serán más graves. Los transportistas implementaron medidas sanitarias como sanitización de unidades, dispensadores de gel, unidades con ventanillas abiertas, menor capacidad en sus unidades, el uso de cubrebocas para garantizar la seguridad de los usuarios y conductores de las unidades de transporte público, absorbiendo todos los gastos que ello implica directamente. Eso es importante, es un esfuerzo del sector. Es necesario quitar el estigma o etiqueta que se le ha dado al transporte público como un foco de contagio de COVID-19 a efecto de recuperar la confianza del usuario en el transporte público. Y eso es un factor que es necesario para poder reactivar la economía y el transporte.
Como bien comentaba Fernando, el transporte público tendrá tres retos importantes. Subsistir a esta crisis financiera en un primer término, adaptarse a la nueva normalidad y modos de movilidad que se van a dar, puesto que las personas moverán de otro modo, de evolucionar a nuevos modelos de negocio, de operación y sistemas financieros. Entre los efectos que podemos observar del COVID, pues hay tres principalmente. La crisis económica que ha generado la pandemia ha frenado grandes planes de renovación de las unidades en todos los sectores, hombre, camión o empresas. Será necesario que los operadores de transporte, pero ¿cómo lo pueden hacer si no tienen recursos suficientes para ello? Pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los transportistas y de operación del transporte público en todo el país. Vemos ya casos importantes, como es en el norte de México, donde en Monterrey corre un gran riesgo también por declaraciones de la Asociación de Transporte Público de esa entidad. Creemos firmemente que el transporte público concesionado permite reactivar la economía de las ciudades y sortear las afectaciones generadas por la emergencia sanitaria. Desde la AMTM seguiremos trabajando por impulsar en el país un transporte moderno y profesional para dar certeza y seguridad al usuario y porque cada estado del país fortalezca su política pública de movilidad. Pero consideramos que es necesario revisar planes de movilidad para aprovechar las lecciones aprendidas de la pandemia y los cambios de conducta de quien tomamos las decisiones en el transporte público. Por ello, queremos hacer un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que con sensibilidad y solidaridad establezcan canales de comunicación que permitan construir acuerdos para atender las dificultades que estamos viviendo, integrando una agenda para el transporte. Generar nuevas alianzas con las entidades financieras y establecer mecanismos que nos permitan realmente hablar de sustentabilidad y sostenibilidad en los proyectos de transporte. Considero un plan de rescate para el sector es importante, ya que la crisis financiera derivada por la poca demanda de usuarios pone en riesgo la operación de los distintos sistemas de transporte y su proceso de modernización. Hay que acelerar las reformas estructurales que requiere el sector. Van desde la política pública hasta elementos que son claves como se puede ver en el fondeo, cómo se fondea, cómo se fondearán los nuevos sistemas de transporte. Ya vimos que no solamente con ingresos provenientes de tarifa son suficientes para esos procesos de modernización y operación en los distintos modos de transporte. Los momentos de crisis son buenos en el sentido que impulsan y ofrecen esa oportunidad de generar cambios estructurales en el sector, cambiar de políticas públicas o mejorarlas, por lo que se requiere de voluntad política para lograr esos cambios. La demanda cambió, el mundo cambió, las cosas no van a ser igual y tenemos que reorganizar y reestructurar el transporte público entre todos. Para lograrlo es necesario el acompañamiento de las autoridades y operadores. Enfrentamos un punto de inflexión relevante donde el trabajo conjunto fortalecerá el futuro del transporte y la calidad de vida en los centros urbanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por este mensaje, y a continuación paso la palabra a Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la AMPAC. Adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un honor compartir este panel con compañeros del sector y, por supuesto, buenos días a todos los medios de comunicación. Tengo una breve presentación con ciertos datos y estadísticas de la industria que me gustaría compartirles. Nomás me dicen si ya están viendo ahí la presentación. Ya se está viendo. Perfecto. Tu pantalla. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles el espacio para poderles comunicar lo siguiente. Bueno, estamos en un proceso de recuperar la salud pública al mismo tiempo de reactivar la economía, donde la pandemia pues, ha afectado la movilidad y la renovación de la flota con una caída de la pandemia del 52% en renovación de vehículos de pasaje. Esta caída ha impactado la reducción de emisiones, ha impactado la seguridad vial, la movilidad incluyente que genera el transporte público. Por ello, es necesario impulsar e incentivar la renovación vehicular por los beneficios que genera para los usuarios y para la sociedad en general. A continuación veremos algunas gráficas. Por ejemplo, esta gráfica es donde se define la renovación vehicular en México, básicamente, ya que son la venta de vehículos nuevos. Aquí se incluyen carga y pasaje del 2018 al 2021, son mensuales la venta de vehículos, pero nos dice claramente la línea amarilla, las ventas de vehículos pesados en 2021,
la azul de 2020, la verde del 2019 y la gris del 2018. Entonces se puede apreciar claramente cómo los meses de abril y mayo del 2019 fue cuando la industria de fabricación de equipo de transporte todavía no era considerada esencial, por lo que se ve una caída muy fuerte para nuestras plantas, y por consecuencia la renovación vehicular de estos meses fue a finales de mayo que se inició la recuperación en términos de ser esenciales, por lo que se han incrementado las ventas, pero no a los niveles prepandemia. Entonces, por eso, en lugar de comparar las cifras con 2020, porque todas nos iban a salir cifras muy alegres, las quisimos comparar con el 2019, que son las cifras prepandemia. Es de ahí que todavía estamos a 28.7% abajo en renovación vehicular respecto a 2019. Entonces, ahora paso a desglosar esta información en diferentes láminas. Esta es muy breve. Voy a mencionar carga. Obviamente estamos enfocados en transporte urbano. Nomás es para decir que la carga no se vio impactada tanto como se vio impactado el transporte urbano. Sí es una disminución importante, 23.6% con el resto del año, pero el efecto de renovación en la flota, especialmente por el crecimiento de empresas de paquetería y mensajería, ha hecho que la caída sea menor, pero sí es una diferencia importante, el 23.6%. Ahora sí, avanzaremos a gráfica de ventas al menudeo de vehículos de pasajeros. En esta gráfica es la renovación de los vehículos pesados de pasajeros, es decir, tanto los autobuses foráneos que circulan entre ciudades como los autobuses urbanos, que es donde tal vez pongamos una poquita más de atención. Vemos como aquí la caída de vehículos pesados de pasaje comparados con 2019 es del 52%, o sea, es un número enorme, es un impacto que refleja las medidas de distanciamiento social y todo lo que comentaba ya nuestros compañeros Nicolás, Adriana y Fernando. Entonces, sí vemos como, por ejemplo, el mes de mayo se colocaron 295 autobuses de pasajeros cuando se han llegado a colocar en el pasado 824, 739, 2018 a 2019. Es decir, este impacto del 52% con el 2019, pues sí es una cifra que está reflejando, es una consecuencia de todo lo que nos explicaron anteriormente nuestros compañeros. Ahora vamos a subdividir estas cifras de pasaje en dos, que son las cifras de autobuses foráneos. Es aquí donde se ha tenido el impacto mayor. Hay que recordar que el 96% de los pasajeros entre entidades federativas del país se mueven en autobús. Entonces se nota el impacto del turismo y del traslado de turismo de negocios. Es donde más se ve reflejado, tomando en cuenta que la edad promedio de estos autobuses es de 16 años promedio y más del 45% circula ya fuera de reglamento por su edad máxima en carreteras es de 15 años. Entonces, este es un gran reto, impulsar la renovación por todos los beneficios que ya comentamos. Nos pasamos a la siguiente lámina, que es respecto, según cifras de INEGI, es pasajeros resto. ¿A qué se refiere? Es todos los autobuses que no son foráneos, es decir, el transporte urbano de pasajeros en el país. Esta gráfica, como podemos ver, estamos con un impacto muy relevante, al estar todavía 41.6% respecto a 2019, con cifras prepandemia. Recordemos que en autobuses, en circunstancias normales, ya mencionaban algunas cifras, las más recientes que yo tengo es, en circunstancias normales, 27% de los estudiantes se mueven en autobús, 41% de los trabajadores se mueven en autobús, y hay otra variable muy importante que quiero destacar. No tenemos la gráfica aquí, pero se ha incrementado la importación de autobuses chatarra de Estados Unidos. De los últimos 12 meses, se ha incrementado, si comparamos lo que va de este año con el año pasado, se ha incrementado 33% la importación de autobuses chatarra. Y si lo comparamos con 2019, 26.3%. Y de los últimos 12 meses, 6 meses se han importado más autobuses chatarra de los autobuses nuevos que hemos vendido. Entonces, complicada la situación de la renovación de la flota por todas las variables que no quiero repetir, que ya comentaron mis compañeros del sector. Para concluir, nosotros proponemos siete puntos, algunos similares a los que ya comentaba
tanto Adriana, Fernando como Nicolás, es importante impulsar la política pública en términos de movilidad y seguridad vial a nivel nacional. Está la ley de movilidad y seguridad vial que próximamente esperemos que se apruebe, pero yo creo que no podemos esperar meses, tenemos que tomar acciones ya para impulsarla en una política pública nacional. Está el tema de impulsar el financiamiento y renovación vehicular, lo comentaban ya mis compañeros, especialmente a los concesionarios que están en una situación crítica, como ya comentaba ahorita Nicolás. Incentivo a nuevas tecnologías, es decir, potenciar incentivos verdes y armonizar normas ambientales para reducir emisiones en el autotransporte. Es importante los incentivos a las tecnologías cada vez más limpias. El punto 4, infraestructura vial y energética para el autotransporte. Es impulsar, incentivar la infraestructura desde electrolineras hasta tener diésel de ultrabajo azufre en todo el país lo más pronto posible. El quinto punto, profesionalización de los trabajadores de la industria del autotransporte. Lo que comentaba Fernando, pasar del hombre ruta al pasaje en una empresa consolidada. Yo digo que a veces pensamos en heredar un vehículo cuando lo que se debe de heredar es un micronegocio rentable o formar de una parte de una empresa rentable. Hay que recordar y no olvidemos en el punto 6, comercio exterior y autotransporte, existen varios tratados que tenemos, que México es una potencia automotriz, debemos mantener ese liderazgo. Generamos en su conjunto de la industria automotriz más de 2 millones de empleos y el 18.5% del PIB manufacturero. Entonces, como productores de vehículos pesados somos el quinto productor de carga, 10º productor de autobuses a nivel mundial. Entonces es necesario mantener las condiciones y estímulos para mantener nuestro liderazgo y por supuesto el empleo que es tan importante en esta reactivación económica. Y punto número 7, cumplimiento y supervisión del marco normativo del sector autotransporte. Norma que no es supervisada no sirve para nada. Entonces serían los 7 puntos desde el punto de vista de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, vemos como que sería muy importante impulsar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por este mensaje. Y a continuación, entonces, quisiéramos pasar la palabra a los y las amigas de las organizaciones internacionales que nos puedan compartir un poco esta perspectiva de casos y experiencias internacionales. En primer lugar, voy a dar paso a Eleonora Pasos de la UITP. Adelante, Eleonora. Muchísimas gracias, Angélica. Realmente muchísimas gracias por la invitación, estar aquí compartiendo con ustedes. Un gran placer. Difícil hablar después de tantos, a pesar de tener una perspectiva, voy a traer la perspectiva aquí internacional, pero la verdad que fue muy completo lo que el estudio de WRI que hicieron. Realmente es algo que va muy en línea a lo que viene tratando UITP. Voy a dividir mis 5 minutitos en 3 puntos distintos. Primero les voy a dar una perspectiva muy, muy breve de la recuperación de los sistemas por el mundo. Simplemente para decirles que la situación de nadie es fácil, independiente de la región del mundo, excepto por Asia, que ha recuperado, digamos, en China. En China ellos están con 80% de la recuperación de los pasajeros, pero por ejemplo Tokio todavía se mantiene ahí en su 60%. Así que voy a hacer un panoramita muy, muy rápido. Nada más que decirles que Latinoamérica, uno de los peores casos es Argentina, con una bajísima recuperación. Alrededor de Buenos Aires 20%, como saben, una serie de lockdowns que todavía los bloquean la circulación. Después la gran mayoría de los sistemas, muchos sistemas de Brasil alrededor del 40%, algunos un poco mejor, alrededor del 60%, así que podemos decir que Latinoamérica de manera general está entre los 40 y 60%. Después tenemos un poco de Europa por algunos casos muy específicos, Viena o Austria, bueno, en Austria, ¿no? Tenemos ahí alrededor países escandinavos, arriba de alrededor del 70%, pero también la gran mayoría quedándose en su 50 y 60%, puedo decir París, 60%, Berlín, 60%, Frankfurt, 50%. Bueno, tengo una lista aquí, después podemos pasar en detalle si tienen interés específicamente de las ciudades, pero tenemos ese panorama de alrededor del 60%. Fernando presentó ahí, habló un poquito del caso
inglés de Reino Unido, Londres 60%, y después tenemos el caso de las ciudades americanas y canadienses, todavía Canadá con Ottawa, Montreal y Vancouver todavía están en los 40%, a pesar de estar con... Les traigo estas cifras de mayo, para aclarar un poquito, mayo, o sea, un mes atrás, mayo de 2021, Estados Unidos, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington también entre 50 y 60%. Así que nada más que para decirles que el mundo todavía demora a recuperarse y no hay expectativas desde el punto de vista de las organizaciones que trabajan con nosotros, no hay expectativa de recuperación total de lo que se venía del número de pasajeros, por todos los temas que comentamos, incluso los temas de cambios de hábitos y los teletrabajo, teleworking y teleeducación. Después, entonces eso solo para darles un poquito ese contexto. Les voy a comentar también muy brevemente, UITP realizó una encuesta con 80 organizaciones operadoras de todo el mundo, 10 operadores de estos 80 eran de Latinoamérica. Es una encuesta sobre el impacto financiero del COVID. Entonces, un poco para decirles, bueno, 80% de los encuestados realmente todavía siguen discutiendo, pero tuvieron aporte, 80% de los tuvieron aporte de organizaciones o de Estado o de municipio o de alguna manera una ayuda, y también ayudas en el sentido de decir racionalización de costos, corte de líneas y también otros tipos de apoyos gubernamentales. Ninguna de estas organizaciones era latinoamericana. Así que nada más que para decirles que nuestro escenario es muy diferente de los otros, ¿no? Tengo algunos otros datos que muestran que, por ejemplo, que 50% del impacto, se perdieron 50% del impacto de los ingresos de tarifa en estos 80 sistemas. Los números de Latinoamérica son superiores a esto. Bueno, nada más que para decirles que en ese contexto Latinoamérica siempre no está teniendo ayuda y otros lugares sí. Y entonces traigo un poquito, volviendo al tema de trabajo y movilidad, que me parece que en este momento tenemos que fortalecernos, y voy a usar como ejemplo el último proyecto de inversiones de Estados Unidos, que está en la agenda Biden, que son los 4 ejes de soporte de la crisis. Bueno, primero, tratamiento de medidas sanitarias y vacunación, evidentemente. El segundo punto es recuperación económica. El tercero, equidad racial. Y el cuarto punto es climate change, entonces el cambio climático. Entonces, dentro de este plan que se llama Jobs for America, entonces quiero decir muy bien claro, ¿no? Jobs for America, están las inversiones para transporte público. Simplemente son 3.5 billones de mil millones o billones de dólares para el transporte público, siendo que 14% a fondo perdido y otros 26% de subsidio con distintas maneras de financiar los sistemas. Y también no va a quedar atrás el proyecto europeo de 2 trillones, entonces 1.000 billones de euros, y en el cual también simplemente les comento que 50% es a fondo perdido para los sistemas. Así quiere decir que los bloques y las organizaciones por ahí están recibiendo mucho dinero y todavía no han llegado a Latinoamérica. Pero creo que es importante reforzar el punto que dijo Fernando, que no es solo que nosotros dentro de UITP también estamos trabajando. Movilidad no es solo moverse, pero sí generar empleos. Cada bus en Latinoamérica genera directamente 4 empleos, entonces cada vez que desaparece una empresa o desaparece un bus, dejamos de generar empleo y economía. Muchas gracias, Angélica. Para empezar es esto. Muchísimas gracias, Eleonora. Que a continuación le paso la palabra a Darío Cardona de la red CIMUS. Adelante, Darío, por favor. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la mejor forma, si quieres, para compartir la pantalla.
Bueno, la situación creo que ya tanto mis compañeros en la mesa la han puesto bastante clara, y es que la movilidad urbana está en jaque, y esto nos supone un atraso en el desarrollo de las ciudades. O sea, tenemos ese en jaque nuestras ciudades y el desarrollo de nuestras ciudades. Y de alguna manera todos estamos viviendo, por lo menos en América Latina, la misma situación. Y es que necesitamos evitar el colapso de los sistemas de transporte mientras enfrentamos la recuperación de una economía en crisis. Y esto para muchos es una dicotomía, porque entienden a veces los sistemas de transporte como un gasto, y esto es lo que necesitamos erradicar del pensamiento colectivo. No es lo que está pasando hoy, es completamente lo contrario. La forma en la que nos veníamos moviendo es supremamente cara para nuestra sociedad. Cerca de un 30% de nuestro Producto Interno Bruto en las principales ciudades de América Latina se está gastando en la forma en la que nos movemos. Esto pues incluye todos los costos allá de la movilidad, como son los vehículos, infraestructura y demás. Veíamos, por ejemplo, como Adriana nos contaba, que cerca del 75% del presupuesto se está yendo en el transporte privado, en el presupuesto de transporte. Y esto entonces nos lleva a quién estamos subsidiando hoy. Esta es una gráfica que tomo de un ejemplo canadiense que nos pasa a nosotros de una forma muy, muy parecida, en que por cada peso que nos gastamos caminando, por ejemplo, la sociedad pone un centavo, pero por cada peso que nos gastamos cuando vamos en auto, la sociedad termina poniendo casi 10 pesos. Esto es una forma de subsidio que estamos aceptando hasta por lo menos antes de la pandemia, que nos está saliendo supremamente cara, mientras que una movilidad urbana sustentable debería estarnos costando, en términos de nuestro Producto Interno Bruto, menos del 10%. Es decir, tenemos una oportunidad del 20% de nuestro Producto Interno Bruto en recuperar nuestras economías. Es decir, a través de la movilidad urbana sustentable podemos generar las dos cosas: recuperar la economía y recuperar el desarrollo de nuestras ciudades, que está en jaque. Entonces, tenemos esa oportunidad de oro que no podemos desperdiciar. ¿Qué es lo que viene pasando? Pongo un poco el ejemplo de las ciudades colombianas en estas gráficas, y esto es lo que venía pasando, por lo menos hasta antes de pandemia. Vemos tanto oferta como demanda, cómo se venía proyectando la demanda versus la oferta, y nos cae la demanda de una manera estrepitosa, pues por las razones que ya conocemos, pero la recuperación no ha sido del todo a los niveles que teníamos. Y algunos de estos sistemas estaban muy, muy debilitados desde antes de la pandemia, y lo que termina es evidenciando ese rezago que teníamos en política pública. Entonces, con lo que teníamos de rezago de política pública, más la falta de capacidad de gestión en muchos de los sistemas de transporte, sobre todo, por ejemplo, en el transporte colectivo, que de alguna manera, en muchos de los países se ha dejado casi a un lado el transporte público colectivo, y el nivel de madurez que tienen en la gestión de estos sistemas de transporte es de alguna manera precario. Ese olvido que tenemos nos lleva a ese rezago, y ese rezago obviamente lo que nos lleva es al posible colapso de nuestros sistemas de transporte. En el caso de las ciudades colombianas, lo que vemos es, abajo al centro, vemos un déficit creciente que va cada vez abriendo un hueco más grande en las finanzas de los sistemas, y termina en algunos colapsos. Hemos tenido inicios de cierre de operaciones en Cartagena, en Barranquilla. Hemos tenido problemas en algunas otras ciudades de América Latina, que lo que les digo, ponen en evidencia los problemas que teníamos antes y la dependencia enorme en la tarifa que teníamos. Esto, sin embargo, no ha pasado en los sistemas más avanzados de la región. En el caso, por ejemplo, chileno, tenemos una autoridad muy, muy competente, con una fortaleza tanto en lo institucional como en lo empresarial,
con un modelo de negocio que está fortalecido, y esa fortaleza arranca la pandemia y obviamente golpea, pero no golpea de tal manera que pone en jaque al sistema de transporte y termina siendo quizás uno de los sistemas que termine más fortalecido una vez vayamos saliendo de estas restricciones. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una oportunidad gigante, es recuperar la economía mejorando calidad de vida en las ciudades, porque es la oportunidad que tenemos. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Vemos tres estrategias que son principales. Primero, el avance en política pública, y el avance en política pública lo vemos con todos los elementos de la política pública que eso requiere, que es la movilidad como derecho social fundamental, que ya en México se ha venido avanzando, el financiamiento de los sistemas de transporte, el desarrollo urbano orientado desde la movilidad, porque es la forma en la que podemos hacerlo, y ese avance en políticas públicas nos va a dejar obviamente más fortalecidos. La otra de las cuestiones es la gestión de los sistemas de transporte y poder avanzar en niveles de madurez que nos permitan estar muy fortalecidos ante cualquier problema que vayamos a tener a futuro. Y por último, y es quizás el punto más relevante que dejo en este momento, es el financiamiento de los sistemas de transporte con diferentes fuentes de ingreso no tarifarios que nos permitan tener una sostenibilidad. ¿Qué es lo que pasa? En las ciudades europeas, por ejemplo, lo que no se consigue por tarifa se consigue vía subsidio. Este no es el caso de las ciudades de América Latina. Lo que podamos tener de subsidio será un gran alivio, pero no podemos depender únicamente de la tarifa, y no podemos depender únicamente del subsidio, o por lo menos solo de estas dos fuentes. Entonces lo que buscamos es tener una sostenibilidad de los sistemas de transporte a partir de lo que los sistemas de transporte le entregan a la ciudad, y esto lo vemos con este triunvirato que vemos entre lo que está relacionado con el uso de los vehículos, lo que está relacionado con el desarrollo urbano y lo que está relacionado con el medio ambiente. Teniendo estas fuentes de financiamiento que se dan en diferentes versiones, como los impuestos a vehículos, los cobros por estacionamiento, los cobros por contaminación o la tarificación vial, que tiene que ver con estas tres variables. Con estas fuentes lo que buscamos es tener recursos que sean duraderos para los sistemas de transporte, que además nos hagan ese efecto pigoviano que ayude a mejorar la situación en cuanto a la reducción de vehículos, mejorar el medio ambiente, mejorar el desarrollo urbano a través de una movilidad sostenible. Entonces, este es el camino que vemos desde CIMUS para las ciudades de América Latina. Vemos un mensaje de urgencia para México, en que tenemos una necesidad clarísima, y es que vemos que la moto puede ser una de las grandes problemáticas en México. Ya lo vemos en Brasil, ya lo vemos en Colombia, y necesitamos evitar a toda costa tener ese deterioro de la movilidad urbana con los accidentes, muertos y que generan una movilidad basada en motos. Entonces, por favor, todas las autoridades trabajando juntos para que podamos tener nuevas fuentes y tengamos una movilidad urbana sustentable. Gracias. Muchísimas gracias, Darío y Eleonora, por compartir estas experiencias y por también traer a la mesa pues la factura que nos va a cobrar el no hacer nada y dejar seguir creciendo exponencialmente la movilidad motorizada individual, incluyendo la moto. Muchísimas gracias. Pues ya como última participación de esta conferencia de prensa, les quiero recordar que por el chat o la sección de preguntas y respuestas pueden enviar sus comentarios y preguntas, y serán atendidas tras esta última presentación. Y entonces, pues tengo el gusto de pasar la palabra a la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, integrada por los funcionarios estatales que tienen la atribución y la responsabilidad de la movilidad y el transporte, y que se están enfrentando ahora día a día a este reto de mejorar las cosas. Entonces nos acompaña Alejandro López Franco, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, y Diego Monraz Villaseñor, vicepresidente de la Asociación de Autoridades de Movilidad y secretario del Estado de Jalisco, secretario de Transporte. Entonces, adelante, por favor, presidente Alejandro López. Muy
Buenas tardes tengan todos. Para mí es un gusto estar aquí. Les agradezco a mis compañeros panelistas todo lo que nos han compartido. Sin duda son preocupaciones que tenemos todos los días quienes aquí estamos, y les agradezco mucho en particular a WRI por la organización de este foro y el acompañamiento que nos han venido dando dentro de la asociación, que ha sido además acompañamiento, una guía en este análisis donde hemos buscado propuestas, donde hemos buscado soluciones y que precisamente busca generar condiciones de equidad para quienes habitan nuestras ciudades. Yo tomo mucho el mensaje de Darío de lo que debemos de buscar, que es recuperar la economía, mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Yo agradezco mucho también la participación de Nicolás Rosales, quien representa las asociaciones de operadores, y pues el apoyo que siempre nos brinda también la AMPAC. Entonces, el mensaje que tengo como asociación de autoridades de movilidad y con el apoyo y acompañamiento también de Diego Monraz, vicepresidente de la asociación, es el siguiente. En la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, conformada por 27 estados, con el apoyo técnico de la WRI y el coordinador del Consejo Promotor, que es precisamente la AMPAC, estamos comprometidos con efectuar esfuerzos coordinados para hacer posible el derecho a la movilidad en el país. Por ello, desde el 2018, hemos insistido en la necesidad de establecer una política nacional de movilidad que permita fortalecer la institucionalidad, definir competencias, establecer estrategias, asignar recursos y considerar esquemas de financiamiento necesarios para garantizar el derecho a la movilidad de una manera coordinada y corresponsable. Avanzar en el cumplimiento del derecho a la movilidad implica repensar, como hemos venido platicando, y estructurar mecanismos de financiamiento que permitan acelerar la transformación del transporte público como un articulador del sistema de movilidad. El transporte público, como nos comentaba Adriana y Fernando, el colectivo en el país, es el medio que utilizan cerca de 40% de los mexicanos y las mexicanas. Son 50 millones de mexicanos que todos los días se mueven en transporte público. De este dependen directamente 160,000 empleos, principalmente conductores de unidades de transporte. Ya nos comentaba Miguel hace un momento, y además, si le sumamos estos porcentaje de trabajadores que se dedican a la fabricación de autobuses, pues representa la actividad económica en el transporte público en particular de personas físicas, ya lo veíamos, de pequeños y medianos empresarios, así como también de cooperativas, las cuales este grupo de pequeños empresarios y cooperativas, así como hombres camión, representan el 75% aún de la participación en el sector. El transporte público, lo hemos comentado y yo creo que se ha transmitido esa imagen y esa percepción que debe de manejarse, es esencial para el funcionamiento de las ciudades. Contribuye en el bienestar de las personas porque permite la accesibilidad a bienes y servicios, permite el desplazamiento de las personas, por lo cual permite también el acceder a las oportunidades de trabajo. Ayuda, y ya lo vimos en esta crisis, a mantener los servicios esenciales, aún en situaciones como la que estamos viviendo. Colabora en el acceso a las oportunidades. Y pues nosotros lo que queremos mencionar es que a pesar de los múltiples avances en los últimos 15 años que han sido impulsados principalmente por los gobiernos estatales y por algunos municipios, como nos comentaba Adriana, los esfuerzos no han sido suficientes. Las y los ciudadanos se enfrentan a un servicio deficiente todos los días, que resulta en una complejidad para moverse, en un constante deterioro, y lo más lamentable es que para las comunidades marginadas esta dificultad es aún mayor. Esto es efecto del abandono que ha tenido el transporte público y los servicios de movilidad en la agenda nacional, la falta de coordinación, la integración en los 3 niveles de gobierno, y que el transporte público ha sido utilizado como objeto muchas veces de ataques políticos sin fundamentos, conocimientos técnicos, es lo que nos ha tenido donde estamos. Además, a lo anterior, podemos sumar la insustentabilidad financiera para las empresas que brindan el servicio.
Y al contar con una baja capacidad de capitalización que les permite invertir y dar mantenimiento en los servicios, pues la situación limita la calidad y la cobertura de los sistemas. Como ya hemos venido mencionando, el COVID llegó a reforzar estas problemáticas. La crisis financiera derivada de la pérdida de la demanda, pues ya nos comentaba Fernando hace un momento, ronda en los 19.500 millones de pesos. Y esto aunada al rezago que se tiene estudiado, tienen las principales capitales o las capitales del país, pues son 323.000 millones, que son de 323.000 millones de pesos, pues nos ha reforzado tres grandes problemáticas. La primera, la calidad y cobertura del servicio para los usuarios, incluyendo el aumento en los costos del desplazamiento. La población de menos recursos y habitantes de las zonas periféricas son las más afectadas. Ya comentábamos, el 40% de los mexicanos tiene un ingreso promedio de 7,000 pesos y el transporte público es la única opción que tienen para desplazarse. El segundo punto es empresas operadoras y sistemas en quiebra, con sus afectaciones también en la industria. Están en riesgo muchos miles de empleos que se dedican al transporte urbano y suburbano, así como las empresas armadoras de autobuses. Con ello, pues, está el sustento de muchas familias en el país. Tercero, el retroceso en los procesos de movilización en el transporte. El 75% de las empresas operadoras del servicio se organizan en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, que son altamente sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital. Para ellos representan el 20% de sus costos totales. Esto también significa, como ya lo comentaba Miguel, pues que el parque vehicular se haga antiguo, no se renueve con las correspondientes implicaciones en las emisiones contaminantes, en las condiciones de viaje y en los problemas de seguridad vial. Por todo lo anterior, los avances que se tenían en los diferentes sistemas se encuentran en grave riesgo de perderse por los impactos de la pandemia. Atentos al cuidado de la salud de los mexicanos, los sistemas de transporte público colectivo y los estados tuvimos que atender los problemas sanitarios, destinando recursos en el proceso de sanitización, protección de personal y otras medidas que ayudaran a evitar la propagación del virus en el transporte público. Hemos realizado diferentes ajustes y esquemas para evitar un desequilibrio aún mayor entre los costos de operación, la falta de ingresos, la prestación del servicio y las necesidades de movilidad de los ciudadanos. El 75% de los estados que integramos la MAM estamos muy preocupados por la solvencia de los pagos de la operación y en el 35% de los casos ya se han generado suspensiones por parte de operadores, con el impacto que representa ello a los usuarios. El transporte público no es el problema, en todo caso es el síntoma de otras consecuencias relacionadas con el desarrollo urbano o modelos económicos de operación del transporte público. En todo caso, tenemos que ver en el transporte público la solución que muchos mexicanos buscan para solucionar muchos de sus problemas. Actualmente, la situación es insostenible. Es fundamental no retroceder. Al ser considerada la movilidad como un derecho constitucional, debemos recuperar el transporte público y de una vez por todas consolidar los avances, impulsando la construcción de una verdadera política pública en movilidad, como existen otras, como es la seguridad, como es la educación, como es la salud. Para ello, lo hemos mencionado previamente, es fundamental, primero, impulsar la creación de un fondo específico para las necesidades de movilidad de las ciudades, que concentre los recursos dispersos relacionados con la movilidad por medio de la consolidación de los fondos existentes y con reglas específicas para resolver los problemas de movilidad urbana, como comentaba Fernando. Crear programas de incentivos fiscales en el transporte público, particularmente para los sistemas integrados. La exención del IVA, que no permite deducciones, es un claro ejemplo que genera impactos negativos en el transporte público y la renovación de flujo. 3. Gestión para la asignación de subsidios a las políticas de movilidad urbana sustentable que estén enfocadas a mejorar la calidad, cobertura y seguridad del sistema de movilidad, que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos más desprotegidos en el país. 4. Revisar y fortalecer los lineamientos vigentes del PROTRAM, con base en los principios de movilidad urbana sustentable, más allá de la infraestructura para el transporte público masivo, ampliando su oferta de soluciones y su capacidad de apoyo para las ciudades mexicanas y su diversidad. 5.
favorecer el otorgamiento de créditos asequibles a las ciudades y empresas de transporte público con el objetivo de no descalificar sus posibilidades financieras para la adquisición de deuda y con ello garantizar que los recursos otorgados desde la Federación cuenten con garantías y sean una alternativa viable a los recursos otorgados a fondo perdido. Por tal razón, los integrantes de la MAM queremos cerrar nuestra intervención respaldando y reiterando la urgencia y necesidad de avanzar en la creación de un programa de apoyos financieros al transporte público, como lo acaba de mencionar y presentar WRI México, y que contando con los insumos, fue trabajada con los insumos e información de las autoridades estatales de movilidad, pero que además ha incorporado las mejores prácticas, la perspectiva sectorial y de especialistas en financiamiento y movilidad. Es un paso necesario por los y las mexicanas. Las autoridades de movilidad que conformamos la MAM estamos en total disposición para aportar nuestro conocimiento técnico y construir un camino posible. Invitamos al gobierno federal a sumarse a este esfuerzo y agradecemos la colaboración de todas las instituciones hoy presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y entonces pasaría la palabra a Diego Monraz. Adelante, secretario. Bueno, sin pretender ser reiterativo en lo que ya se ha expuesto de manera tan puntual, solamente desde el gobierno del estado de Jalisco, en donde tenemos 4 ciudades medias, una gran área metropolitana, la segunda más grande del país, queremos hablar no solo a nombre de lo que en nuestro estado sucede o en nuestras ciudades, sino lo que sabemos a través de esta nueva y muy práctica asociación de autoridades de movilidad, lo que sabemos que está sucediendo en ciudades chicas y medias de nuestro país. En Jalisco, comparto rápidamente nuestra experiencia del Fondo de Fotoinfracción. Se han reunido recursos suficientes para apoyar la mejora y crecimiento de la renovación de flota. Sin haber tenido este instrumento novedoso, creativo, de recursos de infractores, no de impuestos nuevos, sino de los infractores de nuestras ciudades y que atentan contra la seguridad vial, no hubiéramos podido llevar a cabo la renovación más grande en la historia de flota, con los grandes beneficios medioambientales, pero sobre todo ofreciendo un servicio de mayor calidad, como ya lo mencionó Alejandro y varios más de los compañeros, en aquellos ciudadanos, en aquellos habitantes que menos tienen. Nuestros ciudadanos mexicanos en las ciudades más pobres son las que pagan más caro la ineficiencia del transporte público. A medida de mayor pobreza es mayor el costo y es también mayor la ineficiencia y las externalidades que cobran todos los días, con horas hombre, con riesgos en su movilidad, con salud y sobre todo con una gran pérdida de capital. Hasta el 40% de los ingresos de una familia se van en un pésimo servicio de transporte público. Esto ya no puede seguir siendo invisible para nuestro país. Después del COVID, la situación se agravó y después del COVID necesitamos medidas urgentes con una política nacional, con reglas de operación y con fondos, y con todo esto que hoy estamos aportando, no solo ideas, sino ya un proyecto que puede ser viable, funcional. Y repito, no hablo solo por Jalisco o por Guadalajara, nosotros de alguna forma estamos tratando de salir adelante en esta situación. Pero hay cientos de ciudades y millones de ciudadanos que hoy están padeciendo esta grave situación. Es por los más pobres, es por los que hoy la están pagando más cara. Es por ellos que hoy levantamos la voz y pedimos con urgencia una política pública nacional con fondos, presupuestos y reglas de operación para que se atienda urgentemente esta grave situación que estamos padeciendo. Desde la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, desde el Estado de Jalisco, agradecemos a todas y a todos los que nos ayudan a replicar y a visibilizar este urgente llamado de atención y a la acción en nuestro país. Muchas gracias a las y los organizadores de esta sesión nacional y quedamos a la espera de cualquier otro punto que podamos detallar, pero sobre todo ofrecemos también nuestra colaboración para ponernos manos a la obra. Muchas gracias, que tengan todos buen día. Muchísimas gracias, Alejandro y Diego de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, por enfatizar este llamado y contarnos un poco más de lo que está sucediendo en cada una de las ciudades. Pues con estas intervenciones vamos a dar paso y agradecemos mucho a todos los panelistas de esta conferencia. Vamos a dar paso